Good morning everyone, this video is also available in English, please check the link below. Buenas tardes con todos, a continuación vamos a presentar el funcionamiento de Odoo versión 14 para Ecuador con la localización de 3 Cloud. Esta presentación va a centrarse un poco más en los aspectos técnicos, como la estructura de los módulos y un poco de cómo está programado. Vamos a crear una base de datos desde cero. Escogemos el idioma español de Ecuador y el país Ecuador. Como esta es una base de pruebas, vamos a activar datos de prueba. Esto no lo hagan en sistemas de producción, no activen esta opción en producción. Esperamos, en este momento estamos creando una base de datos totalmente en cero. Listo, se ha creado un sistema totalmente en cero. Vamos a aplicaciones, vamos a contabilidad y vamos a instalar el módulo de contabilidad. También pudimos haber instalado el módulo de facturación, que es un subconjunto de la contabilidad, pero este módulo incluye los reportes financieros. Y bueno, vamos a querer ver algo de balances. Veamos qué está haciendo el sistema mientras tanto por detrás. Está instalando algunos de los módulos de Odoo. En este momento está empezando el módulo, vamos a ponerle ahí una primera pausa. En este momento está empezando el módulo de contabilidad. ¿Sí? Quitemos la pausa. Está pasando, bueno, más módulos de contabilidad. Aquí hay uno de los módulos más importantes, el módulo Account EDI, que nos permite la interconexión con documentos electrónicos. Módulo de gestión de cartera, Account Follow-up. Notas de débito, Account Debit Note. Aquí vamos a hacer una segunda pausa importante. Se está instalando el módulo L10N LATAM Base, el módulo L10N LATAM Invoice Document y luego de ellos el módulo L10N SE. Luego del módulo L10NC, que está tratado en otro video, pueden ver los links en la parte inferior, el módulo L10NS EDI, que se encarga de la facturación electrónica para Ecuador, y el módulo L10NS Withhold, que se encarga de las retenciones electrónicas para Ecuador. Y esto conforma la parte mínima de la localización ecuatoriana. Muy bien, regresamos a la pantalla principal y vamos al módulo de contabilidad. Vamos a tratar de hacer una primera factura. Crear a uno de los clientes más comunes en nuestro país, consumidor final. Se carga la opción de factura de venta. Por única ocasión el sistema me va a pedir en qué número me quedé de la facturación de mi sistema anterior. Supongamos que en mi sistema anterior facturé hasta el número 1001. Perdón, hasta el número 1000. Y por tanto esta factura me toca hacer la 1001. Vamos a añadir un producto. Un segundo producto. Guardamos y estamos prácticamente listos. Ponemos confirmar. El sistema en este caso me va a advertir de algunas configuraciones faltantes. Bueno, aquí hay una traducción que está pendiente. Por favor, configure su número de RUC en la compañía. Vamos a hacerlo. Y de una vez vamos a realizar las configuraciones ecuatorianas. Todas estas están validadas de que las mínimas vitales sean realizadas a priori. Caso contrario, el documento electrónico se puede generar con información faltante y es un problema su anulación. Vamos a poner el nombre de mi compañía. Estoy en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, de Ecuador. Una dirección, la primera dirección de nuestra oficina. El número de identificación fiscal, el RUC. Si somos un corriente especial, ponemos aquí el número de corriente especial. No lo somos. ¿Somos obligados a llevar contabilidad? Sí. Y nombre legal. Entonces, acá arriba hemos puesto el nombre comercial. Aquí vamos a poner el nombre legal para los informes al servicio de rentas. Y esa es la configuración de documentos electrónicos para Ecuador. Básicamente indicar el tipo de ambiente, de producción o de pruebas. El de pruebas envía al servicio de rentas, al servidor de pruebas del servicio de rentas internas de Ecuador. Y demo sirve para hacer demostraciones a clientes. En realidad aquí no se envía ninguna comunicación y el sistema simula que está funcionando. Vamos a utilizar el envío al servicio de rentas en el ambiente de pruebas del servicio de rentas. Vamos a subir nuestro logo. Y listo. Hay algunas configuraciones más que realizar. Debemos indicar nuestros puntos de emisión. Vamos a puntos de emisión. Tenemos creado uno. Vamos a ponerle la dirección. Los puntos de emisión son como
podemos imaginarnos, para los que no son de Ecuador, podemos imaginarnos como cada una de las cajas registradoras de un supermercado, cada una de ellas podría parecerse a un punto de emisión. Vamos a crear un segundo punto de emisión. La dirección es importante, es parte de lo que va en el XML del documento electrónico. ¿Sí? También podemos indicar si es que estos forman o no forman parte de los documentos electrónicos. Básicamente puede haber un punto de emisión que sea para documentos preimpresos. Y creemos un tercero. También en la misma dirección en este caso. Si queremos, por ejemplo, podemos desactivar el segundo. ¿Sí? También podemos decir que el punto de emisión por defecto va a ser el número 3. Bueno, regresamos a nuestra factura. Perdón, una cosita más. Vamos a ir a configurar las firmas digitales. Acuérdense del punto 3, que es el punto por defecto. Vamos a subir nuestra firma digital para poder firmar los XMLs para mandar al servicio de rentas. Y vamos a poner la clave. Guardar y confirmar. Al confirmar va a validar que los datos sean válidos. Listo. Y estamos listos para el uso de los documentos electrónicos. Ahora sí, vamos a poner en confirmar. Esa factura está en el punto de emisión 001001 porque fue creado antes. Van a ver que los siguientes documentos van con el punto 001003, que es el punto por defecto. Ponemos confirmar y se ha generado el documento electrónico. En este caso está apoyado en el módulo AccountEdit y ese módulo se encargará de enviarlo al servicio de rentas. Lo hace cada minuto. Además estamos apoyados en el módulo L10N LATAM Document Type, que nos da los tipos de documentos. Y en el módulo L10N LATAM Base, que nos da los tipos de identificación. Todos estos son datos importantes para lograr generar el documento electrónico. Muy bien, y como nosotros estamos de apuro, nada más vamos a darle clic en enviar ahora. Perfecto, se nos ha descargado el XML de la factura electrónica. Ahí está aquí. Y podemos descargarlo y abrirlo. Vamos a verlo más adelante con el RIDE. Vamos a abrirlo en un visor de XML. A mí me gusta este de aquí. Muy bien, está la indicación de que ha sido autorizado por el servicio de rentas. En estado autorizado tenemos en sí el comprobante aquí que viene encapsulado dentro de un CData. Vamos a copiarnos el comprobante en sí porque esa es la respuesta del SRI que dice que esta clave de acceso ha sido autorizada. Me copio el comprobante para analizarlo por separado. ¿Sí? Lo pego aquí. Vamos. Este es el comprobante que se envió, el que está autorizado. Tiene su sección de información tributaria. La empresa, el RUC, la clave de acceso, número de factura, información del cliente, los detalles del efectivamente vendido, ¿sí? Con sus impuestos, ¿sí? Que en este caso es un solo impuesto, el IVA 12%. Muy bien. Ahora, analizado el XML, vamos a hacer algo un poquito más completo. Vamos a entrar al consumidor final, vamos a ponerle un correo electrónico para que no solo genere el XML, sino que además le envíe un correo electrónico al cliente. Grabar. Vamos a crear una nueva factura. Duplicar. En este caso vamos a ver que ya no me pregunta el número de factura porque el sistema ya se acuerda en qué número se quedó. Podemos confirmar. Y ya está generada, está a espera de enviarse al servicio de rentas. Aplastamos enviar ahora porque estamos de apuro. Recuerden, este sistema lo hace de forma automática cada minuto. La conexión con el servicio de rentas puede tomar un momento. Y se ha generado. En este caso, como hay un correo electrónico, el sistema envía el RIDE. Además, lo genera y lo guarda aquí. Entonces podemos ver aquí en un formato RIDE. Vamos a ver cómo se hace zoom.
Tenemos el formato RIDE para Ecuador. Y en la parte inferior se ha enviado un correo electrónico al consumidor final con los datos de la factura y adjuntado el XML autorizado por el servicio de rentas y el RIDE en formato PDF. El cliente también va a poder visualizarlo con un link que le llegue en el correo electrónico y lo va a ver algo así. Así es como nuestro cliente va a recibir su factura vía el portal web. Desde aquí inclusive va a poder realizar los pagos en línea vía Paymentes. Listo. Sobre esta de aquí vamos a hacer una nota de crédito. Vamos a devolver el storage box. Entonces, este primer producto se devuelve, el segundo se queda. ¿Sí? Guardar. Como es la primera vez que hago una nota de crédito, me va a pedir que indiquen qué número me toca. Vamos, el número 50. No, pongamos el número 150. Muy bien. Ok. Guardar. La siguiente vez ya no me va a pedir, se va a acordar tal cual como funcionan las facturas. Ponemos confirmar. Además me indica que puedo cruzar la nota de crédito con la factura. Puedo ver aquí qué factura era la factura número 2. Bien, vamos a la factura número 2, le cruzo con la factura número 2. Ya, vamos también, como somos apurados, a dar clic en enviar ahora. Listo, se ha generado la nota de crédito, igualmente con correo electrónico, con los XMLs PDF, la posibilidad de que el cliente lo visualice en el portal web de Odoo y el documento en su formato RIDE. ¿Sí? Estamos listos. Aquí se indica el número de documento de factura que se ha modificado y la razón de la modificación. Muy bien, me regreso a la factura. Vamos a hacer un proceso adicional. Si bien podríamos registrar un pago con este botón de registrar pagos, bueno, esto lo conocen todos los que manejan Odoo. En Ecuador podría ser que reciba un pago con un papel, básicamente un documento de retención, un comprobante de retención. Vamos a recibir un pago de nuestro cliente con una retención. Indico añadir retención. Muy bien, tenemos la retención. Nuevamente indicamos el número. En este caso, este es un documento emitido por nuestro cliente, entonces debemos copiar el número que nuestro cliente emitió. Supongamos que nuestro cliente nos emitió desde el punto 50 y la número 1. Muy bien, se me va a rellenar los ceros que hagan falta. Vamos a recibir una retención sobre el IVA del 10%, automáticamente me pone la base del IVA, y una retención sobre la renta, supongamos que es la 312. Perdón, una retención del 1.75%. Muy bien, si es que de pronto mi sistema y el sistema del cliente no redondean de la misma manera, puedo aquí editar el valor. Hay que indicar la fecha. La fecha también tiene algunas validaciones, bueno, no solo la fecha, sino algunas validaciones de negocio. Por ejemplo, en este caso no me deja emitir porque la fecha de la retención es del 15 de septiembre cuando la factura es del 30. Tuviera que la retención ser por lo menos del 30. De esta manera hay múltiples validaciones en el sistema. Muy bien. Guardar. Y damos clic en publicar. Muy bien, esto ya nos genera los asientos contables, llenando los casilleros adecuados para la declaración 103 y 104. De la misma manera, por si acaso, la factura de venta llenó en los apuntes contables los casilleros correspondientes de los impuestos. Muy bien, con esto hemos hecho un pequeño circuito de ventas. Vamos a hacer un pequeño circuito de compras. Vamos a comprar a un cliente ficticio. Vamos a crear Acme, compañía limitada, como la de el Correcaminos y el Coyote. Vamos a ponerle un número de RUC. Me pueden dar la factura número 50. ¿Ya?
También podría ser que sea un documento de otro tipo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es una liquidación de compra? La liquidación de compra es un documento emitido por mi empresa, un documento electrónico emitido por mi empresa a mi proveedor, cuando mi proveedor es rústico. Es el término utilizado acá y que básicamente es de que no tiene facturas. Entonces yo le voy a, para justificar tributariamente, yo le voy a dar un documento de compra, que es la liquidación de compra. En este caso debo indicar desde qué punto de emisión voy a generarlo. Vamos a poner el número 50 y pues ya me llena los datos. Ese es el número en el que me quedé y desde aquí vamos a generar una liquidación de compra electrónica. También, por ejemplo, si es que fuese un documento del extranjero, por ejemplo, un comprobante de venta de una compra en Estados Unidos, si indico aquí el número de documento, pues me va a rellenar con 9, ¿no? Esto es importante para el ATS o si utilizo un pasaje de avión o alguna de esas opciones. Vamos a dejar la opción simple de factura de compra. Vamos a indicar que nos hemos recibido la factura de compra número 50. Vamos a agregar un producto, el Large Desk, y vamos a indicar las retenciones que va a tener. Esas retenciones también se pueden automatizar con las posiciones fiscales de Odoo y especialmente con un módulo de extras que presentaremos más adelante. Vamos a indicar también una retención del IVA y de la renta. Guardar y confirmar. Y vamos a generar una retención electrónica con el botón de añadir retención. ¿Sí? La retención se genera ya con todos los datos previamente cargados. Nos pide que por esta primera ocasión indiquemos qué número de retención nos toca. Fíjense que utilizó el punto de emisión por defecto 001003. Y pues lo único que tengo que decir es que el número se quedó. Y la próxima vez, la siguiente retención que emita, ya no me va a pedir el número porque va a saber en qué número de retención se queda para este punto de emisión. Entonces vamos a dejar en el número 50 y pues no hace falta hacer ningún dato más, todo está ya rellenado. Ponemos guardar a la fecha de la retención, tal vez debiéramos automatizar la fecha y ponemos publicar. ¿Sí? Se genera el documento electrónico nuevamente apoyado en el módulo AccountEdit y estamos listos para enviarlo. Bueno, como somos impacientes vamos a dar clic en enviar, clic en enviar ahora. Esperamos un momento y listo. Se ha generado el comprobante de retención número 50 y pues lo podemos ver. Vamos a abrirlo. Ahí. Vamos a abrirlo. Tiene la base imponible, el valor del impuesto, el tipo si es que es renta o compra, el número de factura, lo estándar para nuestro país. Igualmente se envía por correo electrónico. Con el XML que está aquí, ¿sí? Y bueno, listo. Regreso a la factura y con eso completamos un circuito básico de compras. Vamos a revisar los informes financieros. Para eso vamos al menú de informes. Aquí tenemos los informes para nuestro país. Bueno, hay algunos informes generales. Vamos al de primero balance de situación con los datos que hemos generado el día de hoy, ¿sí? Podemos ordenarle, salen por cuentas contables padre, en toda la estructura jerárquica, los activos, los pasivos, las cuentas de retenciones ya llenadas, todo mapeado a las cuentas que deben ir, ¿sí? Y pues aquí mismo podemos ya revisar las ganancias y pérdidas, ¿no? De la misma manera tenemos el... y aquí tenemos todas las opciones ya nativas de Odoo, comparaciones y demás. De manera similar, contamos con el balance de situación, resumen ejecutivo, los estados de flujo de efectivo, todo basado en el estándar de Odoo. Para la parte importante igual de nuestro país, los formularios 103, 104, el RDEP que está en construcción en este momento, el ATS que genera en formato XML directamente y unos anexos adicionales A1, A2, A3 que sirven para facilitar el cierre contable de cada mes. Muy bien, ¿cómo se logró la configuración del sistema? Vamos a ver un poquito de eso. Bueno, el plan de cuentas se instala con el módulo L10N. Cada cuenta contable cuenta con su cuenta, aquí en el botón de Setup.
cuenta con su grupo contable, que es la cuenta contable padre, y se arma la estructura jerárquica que nos requieren las NIFs. Se han configurado los diarios automáticamente, el diario de ventas que se llama factura de clientes. Este diario está activado con la opción Use Documents del módulo L10N LATAM Document y con 2 documentos electrónicos del módulo Account EDI. Un documento electrónico para el servicio de rentas de Ecuador y el FactureX para poder hacer intercambio de documentos entre sistemas ODO. Muy bien, vamos a otro diario, el diario de compras. Sí, el diario de compras igualmente tiene documentos electrónicos. ¿Ya? Eso es necesario porque recuerden que emitimos la liquidación de compras electrónicas. De forma similar, tenemos un diario más, el diario de retenciones en compra, que también viene activado para documentos electrónicos para poder emitir el documento electrónico que representa la retención electrónica a nuestros proveedores. Sí, esto es una especie de un pago, ¿no? Muy bien. Además de eso, tenemos las formas de pago del servicio de rentas. Quieren saber básicamente cómo prevemos cobrar y pagar cada una de nuestras facturas. Si es que alguna de estas maneras no las utilizamos, pues podemos desactivar. Por ejemplo, si nosotros nunca hacemos nada con tarjeta de débito, la desactivo. Igualmente puedo ver algunas opciones que vienen desactivadas por default, algunas porque ya no se usan, aunque es necesario mantenerlas para compatibilidad con sistemas migrados desde versiones anteriores de ODO, y otras porque en la práctica nunca llegaron a su uso comercial, como el dinero electrónico, ¿no? Es una opción vigente, pero en la práctica nadie lo está utilizando. Pero si ustedes utilizan dinero electrónico, pueden marcar el visto bueno y con eso ya queda seleccionable en la factura. Vamos a ver el modo de multicompañías. Vamos a ajustes. Este es algo que lo hemos logrado bastante bien para esta versión. Funcionamiento multicompañía en una sola instancia de ODO. Entonces vamos a crear una segunda compañía. Supongamos que se llama Ferretería Cuenca. Dirección. Vamos a poner de esta bella ciudad de nuestro país. ¿Sí? Esta va a ser un RUC de una persona natural. Entonces, no vamos a tener corriente especial, no va a estar obligado a llevar contabilidad y vamos a darle como nombre legal el nombre de una persona. ¿Sí? Igualmente vamos a cargarlo con ambiente de pruebas y estamos listos. Muy bien, vamos a contabilidad. Aquí en la esquina puedo cambiarme ahora de compañía y cambiarme a la empresa Ferretería Cuenca. Fíjense, cuando estoy en la empresa 3Cloud me muestra 2 facturas, una factura, pero en la empresa Ferretería Cuenca pues no tengo nada de eso. ¿Sí? Vamos a revisar la configuración, vamos a ajustes, vamos a instalar un paquete de localización, el plan contable NIF para Ecuador conforme a la super de compañías. Escogemos, ponemos guardar, esto va a llenar automáticamente algunos valores. Listo, con esto automáticamente se han creado los impuestos, como el IVA 12%, que podemos ver su configuración, por cierto. ¿Sí? Se han creado las posiciones fiscales, vamos a ver algunas de las opciones, diarios, y estamos listos para poder facturar desde esta segunda empresa. ¿Sí? Obviamente nos faltaría cargar la firma digital y podríamos entonces empezar no hay puntos de emisión. Vamos a cargar un punto de emisión. Digamos que tenemos también el 001001. Sí, y ahora sí estamos listos. Misma lógica que para la otra compañía en el ambiente multicompañías de ODO. Bueno, y esto es básicamente una pequeña demostración de cómo estaría funcionando el sistema ODO versión 14 para Ecuador por 3Cloud. Vamos a revisar un poquito cómo están estructurados los módulos nada más. Bueno, pues básicamente el sistema hace uso de algunos componentes de los módulos Account EDI y L10N LATAM Document Type. Cumplimos con algunos estándares de ODO, poner los L10N antes de cada método, antes de cada clase generada. Hay solamente una clase adicional en el módulo L10N SEDI. Vamos a ir a Models. Vamos a ver el punto de emisión, ¿sí? Igualmente cumple con los estándares de cómo deben nombrarse las clases en ODO versión 14.
Maneja el tema de multicompany. Se han agregado los archivos de security para manejar el multicompany. Muy bien. La estructura de los módulos, pues en general, consta de... Vamos a minimizarlo para poder verlo. El módulo L10NSEDI, que lo hemos colocado en el repositorio público de Odoo. Aquí estoy viendo un ejemplo de lo que podría hipotéticamente ser el repositorio Enterprise. Tenemos el módulo L10NSEDI, que se encarga de la facturación electrónica. El L10NS Withhold, que se encarga de las retenciones electrónicas. El L10NS Reports, que se encarga del ATS 103, 104. Y algún menor ajuste en los balances, estado de situación y pérdidas y ganancias. Y un módulo adicional que es el L10NS Account Extended. Con esto completamos la parte mínima viable para tener un funcionamiento fluido para Ecuador. Claro que podemos extenderlo con módulos de talento humano, de activos fijos, de importaciones, que los disponemos para las versiones anteriores de Odoo y los estamos migrando para la versión 13 y 14. Vamos a ver un poquito cómo se ve esto en pantalla. Aplicaciones, vamos a buscar los módulos L10NS. ¿Sí? Hay un módulo adicional que no está instalado, que son los extras. Los vamos a presentar en un momento. Y aquí podemos ver los módulos. Vamos a activar el modo de depuración para poder ver los nombres técnicos de los mismos. Vamos de nuevo. Sí, entonces tenemos el módulo base, el módulo de facturación electrónica, de retenciones, la firma digital en Python y el módulo de extras. ¿Sí? El módulo de reportes. Este módulo de aquí, bueno, en realidad lo estamos deprecando. Todo estamos incluyéndolo en el módulo de extras. Y bueno, esta es más o menos la estructura técnica de cómo estaría funcionando y estructurado los módulos para Ecuador realizados por Trustcloud. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias.